I haven't a sugar daddy. Wait, que te fuiste lejos, mi ciela, porque el haven't no es lo mismo que el don't have. El haven't pertenece al present perfect y implica que yo no he, tú no has, nosotros no hemos o ellos no han. Mientras que el don't have implica posesión, de que yo no tengo. ¿Tú tampoco tienes un sugar daddy? Ya puedo ver por qué es que no tienes un sugar daddy. Qué lindo verte por aquí, hermoso cuerpo golpeado por la vida, porque hoy vamos a hablar del present perfect utilizando a J-Lo, a Bad Bunny y a Shakira. Este tiempo verbal lo vas a utilizar para hablar de una acción que comenzó en el pasado y que todavía en el presente no ha finalizado. Sinónimo de que es tu realidad, sinónimo de que te sigue atormentando, como esa relación de tu tóxico que comenzó en el pasado y ahí está, todavía presente. Esto lo vamos a utilizar por periodos de tiempo, es decir, no es un punto exacto como los otros tiempos en pasado, sino que aquí exactamente hablamos de un periodo de tiempo. Y recuerda eso porque al final del video te voy a enseñar la importancia del tiempo. Así que, bueno, y todos hemos escuchado la música de estos tres cristianos, es decir, we have listened to their music. En este caso utilizamos la estructura positiva del present perfect, que sería subject plus the auxiliary plus the verb plus participle plus the complement. En el sujeto vas a utilizar todos los sujetos I, you, we, they, she, he and it. En el auxiliar vamos a utilizar el verbo have, que sería I, you, we and they utilizan have, pero she, he and it utiliza has. El have no significa en este caso tener, sino que significa el verbo haber. Por lo que I have sería yo he, you have sería tú has, we have es nosotros hemos y así sucesivamente con la conjugación de los demás verbos. Por lógica en este tiempo, igual que en el español, el verbo que le sigue sería en ado o ido, que es lo que llamamos técnicamente verb in past participle. Eso da la notación de yo he escuchado, I have listened, o yo he trabajado, I have worked, o yo he estado, I have stayed. ¿Vale? Esto es muy importantísimo porque aquí se dividen los verbos en dos, en irregular verbs y regular verbs. Irregular verbs son verbos como spoke, been and make. Estos verbos ya son así y son característicos porque tienen tres tipos de características. La primera es que a veces cambian su estructura, la segunda es que a veces no cambian ninguna estructura y la tercera es que cambian como en sonido o pronunciación. Estos ya son así, solo tú te vas para Google y pones ahí como Hey, irregular verbs in English list y aquí te va a salir las listas. La tercera columna son los irregular verbs in past participle. Pendiente con esto, ¿por qué? Porque la otra parte de la tajada son los regular verbs, que son los verbos regulares y son los que vistes aquí. Estos ya tienen una base y como tienen una base en el presente, se conjugan en el pasado utilizando las reglas de ed, que son las siguientes. Mira esto. Regla número 1. Si el verbo regular termina en una consonante, no importa cuál, tú le vas a agregar ed, como en el caso de call, look y watch. Estos son verbos regulares toditos. Ahí solo le agregas una ed, como called, looked and watched. Got it? That's it. Regla número 2. Si el verbo es regular y termina en una secuencia de consonante, vocal, consonante, tú le vas a tener que duplicar la última consonante y agregarles ed. Es decir, como en el caso de sim, de stop y chop. Estos verbos son regulares y todos tienen una secuencia de consonant, vowel, consonant. Le vas a tener que poner al final otra vez su última consonante y ed, como en el caso de sim, stop and shop. Pero ¿qué pasa? Ten mucho cuidado porque aquí es un error muy común confundir regulares con irregulares. Hay verbos irregulares como en el caso de cooked o put o get que parecieran que se duplican, pero no. Estos tienen formas en pasados diferentes como could es could, put es put y get es got. ¿Ves? Pendiente con eso. Pero mira, vamos a subirle el nivel y es importantísimo que lo tengas. Hay verbos que no se pueden duplicar por sus letras y esta es una excepción que es la siguiente. Los verbos que terminan en y, w, en et, no se puede duplicar esas consonantes, como en el caso de stay, de flow o fits.
Estos verbos sí terminan en consonant, vowel, consonant, pero no es que se duplica la Y como, no, solo se le agrega ed, state. O float no es que se duplica la W, sino que se pone float. O fit tampoco se duplica la X, sino que se duplica se pone solo et. ¿Ves? Súper simple, súper simple. Solo estas últimas 3 letras no se duplican, ¿vale? Pero eso está muy sencillo, yo sé que ya tú eres un niño grande, por lo que regla 2.1, con el caso de las consonantes. Amador, ¿qué pasa si tienes un verbo que tiene más de una sílaba y termina en consonant, vowel, consonant? Como en el caso de feathered, o listen, o embed, o occurred. Todos estos verbos, como ves acá, terminan en consonant, vowel, consonant, you know? Pero lo vamos a dividir en dos. 2.1. Si el verbo termina en consonant, vowel, consonant, pero tiene rising intonation, es decir, la entonación más fuerte al final, tú le vas a tener que duplicar esto, como en el caso de embed, embedded, occur, occurred. Got it? Súper simple, le duplicas la consonante y le agregas ed. Pero si el verbo tiene la mayor pronunciación al principio y tiene pronunciación descendiente, como en el caso de feathered o listened, esta es la regla 2.2. No le vas a agregar otra consonante, simplemente le vas a agregar ed, como feathered o listened. Súper simple, ya sabes, impresiona a los teachers, apréndete unos cuantos y llega a la clase como, hey, teacher Jason. Regla número 3. Si el verbo termina en la vocal I, como en el caso de love, live y like, solo le vas a agregar una D, como loved, lived and like. Got it. Súper simple, más nada. Ya hablamos de consonantes y de vocales, pero ¿qué pasa de letras que no son ni consonantes ni vocales? Este es el caso de la Y. Y no es ni una consonante ni una vocal en inglés, sino que depende de su posición. Aquí lo vamos a dividir en esta forma. Regla número 4. Si el verbo termina en Y y antes se tiene una consonante, como en el caso de cry o try, tú le vas a eliminar esa Y y le vas a agregar EIED, es decir, quiet and tried. Got it? Pendiente, no lo vayas a pronunciar como quiet o tried, sino eso es como una sola I, como quiet y tried. Got it? En cambio, la regla número 5 dice que si antes de esa Y, como en el caso de play y stay, hay una vocal, no le vas a quitar eso, sino que solamente le vas a agregar ed, como en el caso de played y state. Por cosa fonética, entonces ya sabes, antes de una consonante le quitas esa Y y le pones IED, y antes de una vocal le quitas esa, no le quitas nada, solo le agregas ed, queda igualita. Vale, súper simple, súper simple. Aquí en este tiempo verbal utilizamos contracciones y comencemos con los sujetos del verbo have, es decir, I, you, we and they. Todas las palabras que terminan en BE, como el have, se pronuncian como una F. Por eso decimos love y no love, live y no live, five y no five. Cuando contraemos esto, el sujeto sería I, pero con el sonido de BE sería I've. You know? Y ahí lo dice como I've listened to their music. Ahí igualmente va a ser con los demás sujetos, como you se pasaría a ser you've, we have sería with y they have sería they've. You know? Pero con she, he and it la contracción es diferente, que sería she, his, she's, his and it. ¿Lo ves? Es porque esta contracción medio parecidita a la del simple present. Sí, pero ¿cómo la diferencias? En el simple present solo vas a utilizar para cosas de cero estar, como she's in Indonesia o she's nice. Pero en el present perfect le sigue un verbo en pasado participio, es decir, she's worked, she's listened, he is, I don't know, been there, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo ves? Súper bien, pero bueno, ya ves. Bueno, pero es aceptable que no todo el mundo le guste J-Lo, ni Bad Bunny, ni Shakira, por lo que aquí tú vas a decirlo en negativo, como I have not listened to their music. Dicho esto, la estructura negativa sería subject plus have plus not plus the verb past participle plus the complement. Y esto es bien interesante porque, como es el auxiliar, se niega a sí mismo. I, you, we and they va a utilizar have not y she and it va a utilizar has not. Si tú quieres meterle al Grengation y la Americanization y toda la cosa, vas a decir su contracción, que sería haven't y hasn't. ¿Ves que hay una T con haven't y hasn't al final? Súper bien, porque no la vas a pronunciar. No se pronuncia haven't, ni se pronuncia hasn't, sino haven't y hasn't. ¿Lo ves? I haven't worked there. I haven't listened to music, etc.
Dicho esto, tienes que notar lo siguiente, que es el verb past participle. En los tiempos anteriores, cuando está un auxiliar presente, no se conjugan los verbos. Pero en este tiempo, sí, insisto, es decir, los sigues conjugando, los regular verbs y los irregular verbs en past participle, para que siga denotando esa cosa de he ido. ¿Lo ves? Bueno, ya hablamos de positivo, de negativo y ahora vienen las preguntas. Y estas son buenísimas para atormentar. ¿Por qué? Porque has escuchado las nuevas canciones de Shakira, has visto el nuevo video de Bad Bunny, has, qué sé yo, hablado con J-Lo. Todas estas preguntas que tú ves aquí son yes, no question y se hacen de la siguiente manera. Su estructura viene primero con el auxiliary, que sería el verbo have or has. Después el sujeto como have you, have we, have they, o has she, has he, and has it. Viste que me comí una. No es que me la comí, es que sería raro como que te preguntes a ti mismo como have I. Existe la pregunta, pero es raro. Después vas a poner el verb past participle, es decir, ese verbo conjugado bien bonito, plus the complement ahí en el DQA. Tú lo respondes como sí o no. Súper simple las preguntas. Pero ¿qué pasa si tú quieres? Es decir, ¿por qué has hablado con J-Lo? ¿Por qué has escuchado las nuevas canciones de Bad Bunny? ¿Por qué has visto el nuevo video de Shakira? Esas cosas se llaman W word o W question y las vas a poner antes del auxiliar. Why, where, what, who, which. Pero el when no lo puedes poner aquí. ¿Por qué? Porque when implica que es algo exacto en el tiempo, como en el simple past, algo que hiciste cuando comiste pasta, fin de historia. Aquí vas a utilizar how long have you been here? ¿Qué tiempo has estado? How long have you watched the video? ¿Qué tiempo has visto el video? How long have you listened to Bad Bunny music? Es decir, ¿cuánto tiempo has escuchado la música de Bad Bunny? El how long sustituye al when y eso es súper importante en este tiempo verbal. Pero aquí es donde está la cereza del pastel, porque como este tiempo verbal utiliza periodos de tiempos y no time expression, es decir, no expresiones de tiempo, no se puede utilizar ni yesterday, ni the day before yesterday, ni ninguna de esas, sino que tienes que utilizar palabras para referirte a un periodo de tiempo literalmente, como for, como since, como before, como already, como yet, como never, como ever, como un montón, pero eso te lo explico en otros videos en mi canal, chequéatelo, que es muy importante.